¿cuáles serían los elementos claves? Aquí tenemos lo que el gobierno está pensando en términos de límites. ¿Cuánto es lo mínimo que está pagando el gobierno a los 10 años de aporte? 640, monto único. 640 bolivianos no alcanzan ni para la semana, pero eso es lo que está pagando a los 10 años de aporte. Y en el límite inferior mínimo, 1.600 bolivianos. Ese es el monto 35 años de aporte, por si acaso. ¿Qué quiere hacer ahora? El gobierno dice, bueno, cambiaremos. Que ya no sean 640, que sean 720 bolivianos. Es decir, 80 bolivianos más en el límite inferior mínimo. Y a los 35 años, en esta misma límite inferior, a 1.800 bolivianos. Es decir, la variación, la modificación es insustancial en nuestro criterio. En el límite superior, lo que decía el compañero Asensio, dice, bueno, vamos a subir 1.000 bolivianos a las rentas. Bueno, la gente de a pie, la gente popular, cree que a todos los jubilados les van a subir a 1.000 bolivianos. He estado en reuniones en el Alto y también en La Paz. El gobierno con la 035 nos ha prometido 1.000 bolivianos. Absolutamente falso, pero es falso, porque este es el caso extremo de las personas que han aportado primero 35 años. Segundo, que su referente salarial tiene que estar por encima de los 5.200. Es decir, si yo ganaba 4.000 bolivianos, no voy a llegar jamás a esos montos. Entonces es una falsedad, pero bueno, como la gente no maneja información plena, etc., digamos, se han metido consignas y la Central Obrera Boliviana ha aprovechado para decir, no, si no aprueban la 035 el 1 de mayo, vamos a tomar la Asamblea Legislativa. Bueno, no lo han dicho. Al final no hay base detrás de eso. Nosotros hemos hablado con reuniones más grandes y se ha visto que la gente no estaba informada y cuando se han informado han dicho no queremos la 035. Sirve a algunos. Yo hablaba con los compañeros y les he dicho, ojalá que el gobierno cumpla su tarea, porque el modificar límites no es tarea de la Asamblea Legislativa. Según la Ley 065, artículo 19, es obligación del órgano ejecutivo. Reitero el artículo 19, Ley 065. Entonces el gobierno ya debería hacerlo. Esto viene de la negociación con gobierno del año pasado, del 2023. ¿Qué pasó? Dijo, ya, yo voy a hacer el proyecto, vamos a subir los límites, pero ese proyecto venía con veneno, estaba envenenado. ¿Con qué? Con este famoso artículo único que lo ponen al final y dice, todos los mayores de 65 años deberán acogerse a la jubilación. Es un deber ser que quiere decir obligatorio. Y el que ya no quiera, y el que quiera seguir trabajando debe someterse a una entidad que prácticamente no existe, el Instituto Nacional de Seguridad Ocupacional, no el INSS. Entonces, háganse verificar, como no hay casi esa institución, no tiene médicos, no tiene equipamiento, infraestructura. Es decir, vaya a ninguna parte y a ver qué pasa. Obviamente eso genera molestia. Miren, en la ley dice que cada 5 años podrá subir los límites. La última modificación data de 2017. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27 años que a los jubilados no les han incrementado un tercio. Bueno, les han incrementado los de las UFBs, pero no hay un incremento real. El gobierno se lava las manos y dice cada 5 años a ver qué pasa. Y en este caso ha envenenado su propio proyecto, lo ha dejado de lado, ha generado este conflicto y no ha generado ningún gasto el gobierno. Pasamos. Entonces, acá tenemos 5 elementos que nos parecen claves para construir una nueva propuesta. Primero, la jubilación no es obligatoria, es un derecho de libre decisión. Primera cosa, la Constitución lo dice, están amparados en proyectos internacionales, en acuerdos. Entonces, no se puede ir para atrás, no se puede pisotear las leyes, así le guste al gobierno porque dice que va a dar empleo a los jóvenes. Eso es falso. Yo les comenté a los jóvenes y les digo, más perjudicados que los señores, las personas que ustedes dicen 65 años para los demás, son ustedes, los jóvenes. ¿Por qué? Porque en la actualidad el empleo se ha precarizado aún más. Incluso los médicos tienen médicos ahora por contrato.
Los docentes igual, muchos de los planteles interinos. Y los interinos cobran entre 8 y 10 meses. Entre 2 y 4 meses no aportan al sistema. Cuando lleguen a sus 65 años, nuestros colegas antiguos probablemente están superando los 30 años. Ellos, los nuevos, no van a superar los 25 años. Esa es la realidad. Porque yo también soy docente y la verdad mucho tiempo he sido consultor y antes no me obligaban a aportar. Entonces, sé de lo que estoy hablando y veo que en realidad, claro, ellos ven el momento, están viendo el punto, pero no están viendo el horizonte. Les van a cortar y ellos van a terminar haciendo aportes mucho menores. Hubo otro elemento importante. Primero esto de la libertad de jubilar. Es el salario mínimo nacional. Hemos descubierto que el salario mínimo nacional puede constituirse en el núcleo básico para construir una propuesta de reforma del sistema. Les voy a explicar enseguida. El financiamiento tripartito. Volvemos y consideramos lo siguiente. El financiamiento tripartito implica que el viejo sistema de reparto era tripartito hasta 1996, el Código de la Seguridad Social, de 1956 hasta el 96. ¿Cuántos años? 40 años ha durado ese régimen, por si acaso. Viene Goni y dice, no, cada uno va a jubilarse, hay mucha corrupción, que se lo llevan, que no les funciona, que es insostenible, que el Estado y tal. Lo que te ahorres, te vamos a pagar cuando seas mayor. Y si te ahorras poquito, tu jubilación va a ser poca, y si te ahorras mucha plata, va a ser mucha. Falso. Hay docentes, hay médicos que han aportado mucho dinero, y digamos tienen un sueldo de 15.000 bolivianos, están con una renta de 2.000, 3.000 bolivianos. Entonces, estafa. Esa de la capitalización individual lo que ha hecho es del régimen tripartito lo ha vuelto el régimen solo de los trabajadores. Lo que el trabajador puede aportar al empleador y al Estado los ha dejado de lado. ¿Cuánto tiempo ha durado ese régimen? El 1732, 13 años. De 1997 hasta el 2010. ¿Ya? Se rompe, la gente pelea, las movilizaciones obreras, etc. Y se crea la ley 065. ¿Qué ha hecho la ley 065? No ha cambiado la capitalización individual, pero le ha aumentado, le ha agregado el famoso fondo solidario, ¿no? La pensión solidaria de vejez. ¿Con qué dinero? El colega decía, hay que aportar más. Perfecto, el Estado lo ha tomado en cuenta y ha dicho, ya no van a aportar 10%, sino 0,5% más todos. Vean sus planillas, o sea, sus papeletas, 5% solidario. Te han clavado 5%, o 0,5% del total ganado, ¿cierto? Entonces, pero, si ganas más de 13.000, viene 1%, si ganas más de 25.000, 5%, si ganas más de 10.000, 10%. Está, el fondo solidario viene, pero esas personas, bien lo decía el colega, no reciben nada, porque los límites, ya lo hemos visto, están por 4.200. Y bueno, alguien que gana 13.000, por supuesto, sus referentes mayores, ¿no? Entonces se ha constituido eso en un impuesto. Eso es un impuesto. ¿Qué más tenemos? Bueno, para el fondo solidario además han sacado el 20% de los fondos de riesgo, que nosotros aportamos 1,71. El riesgo profesional, ¿no? El riesgo común. Y el riesgo común que aportaba la patronal ya en ese tiempo. Ya el empleador le ha pedido 3% sobre la planilla. En ese sentido, el Estado, pero como empleador, está aportando al sistema en este momento. ¿Para qué? Para el fondo solidario. Cuidado, no para todos nosotros. Para el fondo solidario. Y en el caso de los mineros, lo decía bien el colega, hay 2% más en la planilla minera. En total, la empresa minera aporta 5% y con eso hay una diferencia con los trabajadores mineros, o sea, que se han jubilado en el sector. Tripartito. Queremos volver al tripartito. Hasta el momento, la ley 065 es bipartito. Trabajador, empleador. El Estado está ausente como Estado. Como empleador, sí está presente. ¿Sí? Lo vamos a ver así. Algunos elementos técnicos les voy a mostrar enseguida y lo que queremos. Miren, ahí está el debate, ¿no? Queremos volver al sistema de reparto en las condiciones actuales. Cuidado que piensen que es volver a
56 no es posible, pero sí creo que hay condiciones en este momento objetivos. Y combinado con el sistema solidario, un sistema mixto, reparto solidario. Pasamos. Entonces, bueno, esto de la jubilación lo dejo. Yo no conozco personas de 65 años, bueno, alguna persona enferma que ya estaba enferma a los 40 años y a los 65 ya no puede hacer nada. A los 65 nadie se está muriendo, nadie está perdiendo conciencia, etc. No es una edad razonable, solo es un criterio del gobierno. No hay que tomarlo en cuenta así. Los médicos dicen, no, usted tiene que hacerse revisar la próstata desde los 40 años. No, digo, no es para jubilarse, son edades médicas, temas de salud. Pasamos. Entonces, eso es absolutamente arbitrario. Punto 2, el salario. Miren qué importante. Solo hay 2 años en toda esta gráfica donde el porcentaje de incremento salarial está por debajo de la inflación. Justo en 2010, cuando empezamos, el incremento del mínimo nacional es 5% y la inflación era 7,18%. Después, miren qué incrementos importantes ha tenido el salario mínimo nacional: 20, 22, 20, 20, 15, 9, 10. Y en cambio la inflación ha ido cayendo, ¿verdad? De 6, 4, 4, 6, 5, 2. Aquí en la pandemia, en 2020, tenemos otra vez ese caso, ¿no? No ha habido incremento del mínimo nacional y hemos tenido casi, bueno, menos de 1% de inflación. Después, bueno, el incremento es significativo, está por encima de la inflación, por tanto es un buen indicador para estructurar la tabla de jubilaciones y que ya el gobierno no diga, bueno, ¿saben qué? Cada 5 años me voy a acordar de ustedes. No, debemos hacer una estructura que sea automática y esté ligada al salario mínimo nacional. Este es un criterio muy importante. Miren, este año es 5,85 el incremento y tenemos un monto de 2.500 bolivianos como salario mínimo nacional. Este año 2024. ¿Sí? Pasamos por ahí. El otro elemento, el tema del financiamiento. Esto lo rescato de la Confederación Universitaria de Docentes. Miren, los docentes dicen del sistema, y claro, incluido en persona, desde 4 mínimos nacionales nosotros podemos aportar. ¿Cuánto es 4 mínimos nacionales? 10.000 bolivianos, ¿no? Porque 2.500 es cada. Y podemos aportar 1%, si es 6 mínimos nacionales estaría 4%, a los 20.000 bolivianos 7%, 25.000, es decir, el trabajador está dispuesto a aportar más, ¿ya? Pero claro, siempre que las rentas mejoren sustancialmente, ¿no? Porque si no, sería un poco de locos. En la parte del empleador, esto enseguida lo voy a ver en cifras, van a ver ustedes ejemplos de salarios y cómo va a ser. En el caso del empleador se mantienen los parámetros que hemos dicho, 3% y 2%, con la posibilidad de juntarlos y hacer un único consolidado, 3,5 y 2,3, ¿ya? Y además un monto adicional para los empleadores por sus ingresos, desde 20.000 bolivianos hasta 45.000, en la misma tabla que el de los denominados ingresos altos, del 1 al 16%. Pasamos, por favor, y tenemos estos ejemplos que nos ayudan un poco a graficar lo que estamos diciendo. En el caso de los trabajadores, alguien que gana 14.000 bolivianos, no es una cifra pequeña, ¿cuánto tiene que aportar? 40 bolivianos. Bueno, no me alcanza el gráfico, pero les voy a decir, ¿no? Ahí tenemos 40 bolivianos en el grupo, porque sobresaltos. De los 14.000 hay que restar los 10.000, te quedan 4.000. Y de los 4.000 le tienes que sacar el 1%. ¿Cuánto es el 4.000 el 1%? 40 bolivianos. Entonces, un sueldo de 14.000 aporta 40 bolivianos, por si acaso. El sueldo de 18.000, si no estoy mal, 170 bolivianos. ¿Sí? ¿Qué? Un salario de 29.000 bolivianos, que ya es superior, ¿no?, a lo que generalmente se maneja. 29.000 aportaría 1.000 bolivianos. ¿Sí? 1.000 bolivianos. Bueno, un salario extremo en la Bolivia es 70.000 bolivianos y aportaría 7.350. Ese es el extremo, ¿sí? Que casi, bueno, ustedes conocen que es muy excepcional en el Estado. En la parte de los empleadores, con las mismas cifras, alguien que gana 24.000 de ingresos, y es ingreso esto, igual aportaría 40 bolivianos, y voy a irme al extremo, alguien que gana 100.000 bolivianos al mes,
el mes. 100.000 bolivianos es un empresario, si existe, estaría aportando 10.550. Bueno, toda la tabla, ¿no? Quiere decir que aquí se está generando una fuente adicional de ingresos. Pasamos, por favor. Y esos ingresos los cotizan de acuerdo a impuestos, ¿ya? Hay un registro impositivo y se ha hecho un ejercicio para las grandes fortunas. No sé si ustedes se acuerdan, algunos, se ha hecho este ejercicio ya, bueno, eran montos igual importantes, pero para montos muy grandes. Entonces, hay el sistema, tanto en impuestos nacionales como en otros mecanismos, para verificar cuánto está ganando el empresario, en calidad de empresario por ingresos. Ya no es salario, no es no, sino por ingresos. ¿Sí? Ok, lo tenemos entonces. Ahora, el otro elemento del financiamiento es esto que lo estuvo peleando la Confederación de Jubilados. El financiamiento de compensación de cotizaciones mensuales. No es una cosa menor. Miren, nos han impuesto el dígito 25 en el denominador, lo dividen entre 25. Entonces, cuando eso sucede, el monto se achica. Hemos hecho un ejercicio muy concreto en La Paz y hemos visto, está ganando por compensación de cotización mensual. Eso, por si acaso, es los que han hecho aportes parciales antes de 1996, ¿no? Entonces, eso les debe el Estado, eso lo paga el Estado. Pero en este momento, con este divisor, les está pagando, por ejemplo, a una persona jubilado pobre, 420 bolivianos. Es un ejemplo. Si cambiamos el dígito de 25 a 15, esa persona que gana 420 subiría a 700 bolivianos. En esa proporción cambia. Es significativo el monto, ¿ya? Por si acaso. Claro, ahora si alguien gana 1000, podría llegar a 1670, ¿no? Esa es la relación. Entonces, vale la pena porque ahí, si ese monto sube, el peso o la carga que va a hacer el Fondo Solidario va a bajar, ¿no? Vamos a tener menos carga, digamos, de gasto para el Fondo Solidario. Ese es el propósito. Esto es muy importante. Como nos obligan a ahorrar e invertir, nosotros tenemos y vivimos de la rentabilidad, ¿sí? En nuestro fondo de capitalización, en la lógica Sánchez de Rosado. El problema es que nuestra rentabilidad se ha caído al suelo. Si nos pagan 3%, ¿cuánto tiempo demora nuestro capital en duplicarse? Esta es la pregunta. En 3% tarda 23 años y 5 meses. Si nos suben al 4%, ahora se está ufanando la gestora de decir, no, estamos pagando 4% y un poquito más. 17 años y 8 meses tarda en duplicarse un capital. Si 5%, 14 y 3 meses. 6%, casi 12 años. Y 7%, 10 años y 3 meses. El planteamiento sería concreto. Queremos, y ahí arriba está, rentabilidad obligatoria al Estado del 8%. ¿Cuál es la situación? Decirle al Estado, ¿quiénes manejan mi plata? Porque no es su plata, no es del Estado, es nuestra plata. Si es nuestro dinero, ¿quién pone el precio? Cuando ustedes compran, el precio lo pone el vendedor. Nosotros somos los vendedores. ¿Qué le damos al Estado? Bueno, obligamos nuestro dinero, pero debemos fijar un precio. Nuestro precio es 8%. ¿Qué permitiría una rentabilidad del 8%? Duplicar cada 10 años. Hagamos el ejercicio. Si tienes ahorrados 100.000 bolivianos con un flujo continuo, a los 10 años vas a tener ya no 100.000, sino 200.000. En 20 años vas a tener ya no 200.000, sino 400.000. Y en 30 años ya no vas a tener 400.000, sino 800.000. ¿Sí? Es decir, miren qué importante es la rentabilidad en este caso. Enseguida vamos a ver bueno, veremos primero el caso Chile. Miren cómo pagan en Chile. En Chile están pagando en el tipo A, que es de alto riesgo, hasta 19% de rentabilidad real. Ojo que la que estoy pidiendo es nominal. Nominal quiere decir que no resta inflación. En cambio acá se está restando inflación y tenemos 19% de rentabilidad en Chile en el riesgo alto. Riesgo medio, el tipo B, 13-14%. En el tipo C, que de riesgo bajo, 6-5%, pero de real. Nosotros, si volvemos real lo que estamos demandando, estamos hablando de entre 6 y 5%. ¿Sí? Entonces, estamos en riesgo bajo. No estamos pidiendo nada extraordinario.
El mayor problema, ¿saben cuál es? Que el dinero que nos retienen, que nos cobran, nos pagan 3-4%, ese dinero lo llevan al banco. En el último informe, la gestora ha dicho que 56% de nuestro dinero está en los bancos. Pero cuando quieres sacar tu dinero del banco, no te prestan al 3-4%. ¿A cuánto te dan mínimo? 5 lo mínimo. 9, 12, 18, 22%. 28% de consumo. Es decir, tu dinero de toda tu vida, te lo presta el banco, pero a una tasa de interés infinitamente superior. ¿Quién pierde? Los trabajadores. ¿Quién gana? El banco. O el gobierno cuando se presta también de nuestra cuenta, ¿sí? Entonces, estamos pidiendo un precio muy razonable. Vean ustedes cómo se ha movido esto en el tiempo. Pasamos a la siguiente y vean, miren, en el caso boliviano tenemos este histórico. Al principio toda escobita va bien, 15,6% de rentabilidad. ¡Wow! Ahí estoy bien. El 2002 al 2006, 11,5%. Bueno, ya caí. Entra el gobierno del MAS, 2007-2011, 8,8%. Bueno, todavía me alcanza, pero ya estoy al límite. 2012-2016, 5,2%. Ya me han hecho caer al suelo mi rentabilidad. Es decir, ya están usando mi dinero para ser felices, pero nosotros vamos a tener rentas miserables. Pero yo lo más trágico, 2017-2022, 3,3%. Casi no estás ganando nada. Y como les he dicho, en este periodo tarda 23 años en duplicarse tu capital. O sea, ahorras toda tu vida y prácticamente no crece nada, ¿sí? Y bueno, como gran cosa, la gestora este último año, 23-24, ustedes saben que el año pasado ha tomado la gestora, dice, pero nosotros hemos subido a 4,11%. Es nominal, pero además es insuficiente, ¿no? Es insuficiente. Entonces ahí la situación, otra demanda, reitero, y ahí discrepo con el colega, porque dice, nosotros queríamos que las AFP sigan a cargo. ¿Qué hemos ganado con las AFPs? Las AFPs tenían dos tareas y no gratuitas. Cada uno de nosotros pagaba a las AFPs como pagamos a la gestora nuestro 0,5 del total ganado, como que es mucha plata. Dos tareas: mejorarnos nuestra rentabilidad. La demostración no está en teoría, aquí está la demostración. Hasta el 2022 es gestora y no tienes nada, está cayendo tu rentabilidad y las AFPs están cobrando como si estuviera todo tranquilo. Y la segunda tarea de las AFPs, cuidar tu capital. ¿A quién le han prestado? Al Banco Fácil, 1.200 millones de dólares. Un banco que ha quebrado. Y la gestora tenía que cuidarte tu plata. No te cuida la rentabilidad, no te cuida tu plata y te gana una montaña de dinero que se ha llevado, ¿no?, a Suiza, a España, porque esos eran corporaciones extranjeras y están haciendo juicio. Y el boliviano ha perdido todo. Entonces, el famoso cuento de que la gestora era lo mejor, olvídense. Las AFPs. Perdón, la AFP, perdón. La AFP era lo mejor, mentira. La pelea entre AFP y gestora, a ver, mi criterio, vamos a decir despacio mi criterio. El mejor deudor de todos nosotros siempre es el Estado. No porque yo sea estatista, no. Miren, los mejores pagados en este momento de los jubilados son los de reparto. El promedio es 3.700. En cambio, de nosotros, 17.32 y de la 0.65, nuestro promedio es 2.600. Odiamos al Estado, que mueran, que malditos, corruptos, perfecto, pero es buen deudor. Y hay que reconocerlo. El Banco Fácil desaparece, las AFPs pueden irse, el Estado va a seguir ahí. Le haces movilización, te organizas leyes y logras sacarlo. Cuidado con eso. Entonces no hay que llevarse con cantos de sirena de decir, muere el Estado. No, pero ahí vemos que la evidencia es que el Estado tiene que manejar tu dinero. Sí, entero. O sea, no le regalaremos nuestra plata. Al Estado hay que decir,
¿quieres manejar? Gestor ahora te llama, perfecto, llámate lo que quieras. 8%. ¿Listo? Mínimo. 8%. ¿Me das 8%? Seguir, manejar dinero. O sea, porque algunos creen que nuestro dinero está en un galpón, en un depósito, en una bodega. No, pues 26.000 millones de dólares están en flujo, no hay nada. Bueno, hay un pequeño monto en stock, pero lo demás está invertido, por si acaso. Entonces, no es cierto que ese dinero está depositado, digamos, o está guardado. Ustedes mismos deben tener en sus deudas, si alguno de ustedes tiene deuda bancaria, su propio dinero, pero con otra tasa de interés. ¿Sí? Porque nuestro dinero ha entrado a todo el sistema financiero. No hay banco que no le deba a la gestora o a las AFPs. ¿Sí? No hay banco. Ningún banco. Un datito más. Los bancos se fundan con 30 millones de dólares. Los más pequeños con 17 millones de dólares. Nosotros no hemos dado ni 17 ni 30 millones de dólares. Los trabajadores hemos dado 1.700 millones, 1.200 millones, 970 millones, 800. Es decir, somos los verdaderos dueños de todos los bancos. Somos los verdaderos capitalistas. Pero a nosotros nos pagan 3, 4%. ¿Sí? Los dueños, entre comillas, han aportado el anzuelo. Nosotros damos el capital. Claro, y nosotros mismos, si queremos comprar casa, auto, viajar o lo que sea, o temas de salud, del banco. No es lo mismo. ¿Sí? Vean, entonces, esta irracionalidad en la que estamos viviendo como aportantes. Pasamos, por favor. Entonces, esta es la otra tarea y obligación del Estado. Hacer un pago razonable de nuestros aportes. Lo que decía el colega, 110 años y 10 meses, 110 años y 11 meses. Uy, nadie vive eso, pero está en su tabla, ¿no? Entonces nos hacen ahorrar hasta esa época. Hemos hecho este cálculo y hemos determinado que podría ser 90 años el límite posible. Luego de eso, ellos dicen, bueno, que contrataremos una empresa que nos haga TGN, que son igual que los de reparto, compensación de cotización. ¿Cuánto por ciento sobrepasan los 90 años? Aquí está. Miren, 89 años, 3.36. 91 años, 2.14. Esto es información de rentabilidad. ¿Ya? Entonces, no estoy tomando solo a los asegurados, sino todos los de la rentabilidad, que es aportantes y no aportantes entran en esta estadística. Por tanto, es muy verídica y dice cuántas personas están recibiendo sus rentas de dignidad en este momento. Entonces, nosotros decimos 90 años y 3%. El 3%. Alguien que cumple más de 90 años, su renta la paga el Estado. Punto. ¿Con qué financiamiento? Hemos hecho este ejercicio. Miren, se está reduciendo el tema del sistema de reparto, pues obviamente. El 2006 eran 132.000 jubilados por el sistema de reparto, 2006. Al 2022 tenemos 78.000, es decir, está en bajada. Es esa línea moradita que ustedes ven, ¿cierto? Pero además los montos obviamente están cayendo, ya han caído. Un gráfico más. Entonces podemos tomar estas cifras. Miren ustedes que en el sistema de reparto ha ido cayendo. El 2019 4.300, 20 4.100, el 21 4.039 y el 22 3.800. En promedio se está usando el Estado 176 millones de bolivianos por el sistema de reparto, que es jubilación, que está obligado el Estado. Y por el otro lado, la pensión de vejez, pensión solidaria de vejez, está creciendo. 5.018, 5.463, 6.083, 6.715. Promedio 174 millones. Es decir, con lo que ahorras del sistema de reparto puedes cubrir el 3%, y miren, justo es el 3% de los jubilados, ¿no? Si calculamos el 3%, entonces nuestro corte es perfecto, nuestro corte es, digamos, financieramente adecuado y nos permite ya no ahorrar y no obligarnos a ahorrar a los 110 años, que es lo que ha dicho una estafa, es un mecanismo de exacción, ¿no? Sí, confiscación. Entonces,
Cortamos 90 años y tenemos ese monto que sirve para mejorar las rentas, ¿sí? Pasamos. Entonces, tenemos, bueno, ya como cuarto punto, los elementos a considerar. En el sistema de reparto, uno de los aspectos más preocupantes es que incluso con el último sueldo se jubilaron. Y algunos de esos, nos faltan los vivos que estaban ganando, digamos, 5.000 pesos, se hacían subir a 7.000 en el último año y con eso se jubilaron. Bueno, ahí, bien lo han dicho, había el fondo básico y había un fondo complementario, lo que permitía incluso 100% de jubilación. Ese tiempo era de lujo para los jubilados. Pero no es correcto. Acá estamos planteando que sean 5 años para los referentes salariales, ¿sí? Cosa que no hayan estos picos que pueden generar déficit al sistema. Segundo, tasas de sustitución del 56 al 75%, incluso 75%. En la ley actual es 70%. Quiere decir, si quiero jubilarme más antes, mi promedio va a ser sobre el 56% de lo que estoy ganando. Pero si quiero llegar a los 30, 35 años o más, 75% de lo que están ganando, ¿sí? Bueno, con un límite ahí también. Recálculos de evaluación para todas las rentas de pensiones. Hemos verificado que incluso hay gente que gana 400 bolivianos de jubilación. Necesitamos, en la alianza con todos los jubilados, necesitamos que esas rentas suban a los niveles que enseguida les vamos a plantear, ¿sí? Bueno, los de beneficiados de riesgo, ahí hay un tema también muy particular que vale la pena checarlo muy concreto, pero digamos que hacían 60% de incapacidad laboral, ya te pagan 100% de tu salario. Solo que cuando cumples los 65 años te quitan eso y te pagan tu mínimo. Entonces, hay gente que está ganando, digamos, 8.000 bolivianos, cumple 65 años, a veces es ciego, a veces ya ha perdido extremidades, y 65 años y le pagan 1.800. De 8.000 a los 65 años. Entonces, esos casos extremos hay que cuidarlos, ¿no? Por eso hablamos de un tratamiento especial para beneficiarios de riesgo. Y jubilación se mantiene, 58 años varones y 55 años para mujeres siempre que tengan 3 hijos, ¿no? Estos se quería modificar en función de, se quería modificar en función a es el único lugar en Latinoamérica donde se dan estas edades. Miren, Costa Rica, Ecuador, Brasil, donde quieran, pero Bolivia, bueno, está con 58, 55. La demanda viene del sector minero y de los sectores fabriles, ¿no? Dicen, no, nosotros, muchos de mis compañeros salen de trabajar, se jubilan y 2 o 3 años ya están falleciendo. Lo consideramos, ¿verdad? Algo que hay que considerar en el caso boliviano y que se acompaña con las estadísticas de que lamentablemente todavía somos el país con esperanza de vida más baja de toda Latinoamérica. Somos los que más rápido fallecemos de toda Latinoamérica. Entonces, ese dato acompañaría para que mantengamos estas edades que a mucha gente le convence, pero siempre que le den rentabilidad, ¿no? Pasamos. Entonces, y aquí viene la estructuración de lo que les decíamos, el último punto, sistema mixto, reparto y solidario. El reparto antes era 10 a 1, 10 trabajadores activos por 1 jubilado. Eso en la actualidad es imposible. Pero sí hemos visto estadísticamente que se puede llegar 4 a 1. 4 trabajadores activos por 1 jubilado, ¿sí? Ese es el sistema de reparto. Y el otro componente, todo lo que hemos dicho, ¿no? Compensación de cotizaciones, 8% y 90 años, todo lo otro nos serviría para fortalecer, robustecer nuestro Fondo Nacional Solidario Tripartito, ¿sí? Con eso, entonces, primer componente 40%, segundo componente 30%, se podría llegar al 70% del total ganado, que esto ya parece más interesante para los trabajadores, pero además aprendiendo algo de lo malo de las 0.65, poniéndole un límite de 12.500. ¿Qué es ese 12.500? No es una cifra arbitraria, son 5 mínimos nacionales. ¿Sí? El límite sería ganar como jubilados 5 mínimos nacionales, ¿sí? Pasamos. Entonces, acá tenemos una estadística de edades que vale la pena checarlo. Miren,
aportantes y jubilados, no asegurados, aportantes. El 2016, 728, o sea, 7 activos por un jubilado. El 2017, 7 igual, el 18, 6, el 19, 5, 67. Ahí tenía que estabilizarse, lamentablemente ha venido la pandemia y ha habido despidos masivos y tenemos 483, 442, 4 segundos. Pero se confirma que podemos tener 4 trabajadores activos por 1 jubilado, ¿sí? Entonces, por tanto, el sistema tiende a estabilizarse en este rango. Y eso es bueno porque permitiría que nuestro sistema sea sostenible. Pasamos, por favor. Esto es información APES, ¿no? O sea, de la Autoridad de Control y Fiscalización de Pensiones y Seguros. Esta es la propuesta. Está construida en base a lo que habíamos dicho, el salario mínimo nacional. ¿Cuánto es el salario? 2.500. ¿A cuántos años se pagaría? A los 20 años. ¿Por qué se pagaría a los 20 años? Porque en realidad estamos tratando los temas filosóficos del Código de la Seguridad Social. El Código de la Seguridad Social planteaba que se empiece a jubilar a las personas a los 240 cotizaciones. Es la ley de Sánchez de Rosada que dice ya desde 120 cotizaciones aportadas. No queremos romper eso, pero esta primera línea sería línea única. Entonces, ese monto primero, que ahora pagan 640 y que casi se estaría triplicando a 1.750, ese monto, los que tengan calculadora, 70% del salario mínimo nacional, ¿sí? A los 10 años entonces se pagaría el 70% de lo que es el salario mínimo nacional. Sobre todo esto, ¿a quién beneficia? A los gremiales, sectores informales, independientes, que buscan y aportan sus 10 años y con eso podrían retirarse. 1.750 más los 350 de su renta dignidad, 300. Bueno, pero los dependientes, pero los independientes. Exacto. No, pero 350 se podría calcular para los independientes. ¿Qué tendrías? 2.100. Bueno, 2.050, 2.100, ¿sí? Ya es un montito. No digo que va a ser millonaria la persona, pero a los gremiales les permitiría tener un soporte ahí. Pensando sobre todo en ellos, que son los que aportan ahí. A los 20 años, 2.500, más rentabilidad. Desde los 21 años, filosofía del Código de la Seguridad Social, empieza límite mínimo y máximo. Miren, 21 años, 2.575, 3.167. 25 años, 2.875 y 5.833. A los 25 años estaríamos superando el límite que ahora oferta el gobierno. ¿Cuánto es? 5.200. Pero 5.200 a los 35 años el gobierno. Nosotros estamos superando ese monto a los 25 años. A los 30 años tenemos 3.200 y 9.167. Y como les decíamos, 35 años teníamos 3.625 y 12.500, 5 mínimos nacionales, ¿no? Bueno, hemos puesto incluso la posibilidad de esto, de 40 años. Hemos encontrado casos del magisterio y alguno que otro médico que han llegado a aportar más de 35 años. Esos sectores, bien, deberían beneficiarse también, son extraordinarios, pero además tienen que recibir mejora. En este momento, aportar más de 35 años es una locura, ¿cierto? No te ayuda en nada, te estás gastando. Por eso, si alguien tiene 35 años y sigue aportando, deje eso, jubílese de inmediato y siga trabajando, porque hay la jubilación activa, ¿no? Pero bueno, hay gente que ha hecho y vale la pena tomarlos en cuenta. Son gente mayor de 70 años que ha aportado más de 35 años y habría que reconocerles ese monto. Pero además, y aquí está el núcleo también, el monto de 15.834 debería ser el histórico máximo. Sea presidente, expresidente, sea militar, sea quien sea, todo histórico. Bueno, de los militares, ¿saben qué les puedo decir? Casi es como el magisterio. El maestro o la maestra sale de la normal entre 24 y 25 años. 35, 45, 55, 65 años, llega a sus 40 años de deporte. ¿Sí? Los militares están más o menos en ese rango. Entonces,
Ese debería ser. En este momento el militar, un coronel está ganando de jubilación 22.000 bolivianos. Un general llega hasta 24.000 bolivianos, ¿cierto? Entonces queremos que vamos a la ley de la no discriminación. Aquí tenemos que ir, bueno, no nos moriremos de hambre, digo, con alguien con 15.000 pesos, no creo que se muera de hambre, pero ya vamos todos a hablar un solo idioma, no tengamos categoría primera, segunda, tercera y nosotros de cuarta categoría, ¿cierto? Bueno, esta es la estructura que hemos estado, bien lo dijo Alejandra, trabajando en Cochabamba. Desde el lunes que estoy aquí, nos hemos reunido con gremiales, con fabriles, con magisterio y esta mañana con la Central Obrera Departamental. Bueno, ahora con ustedes en este foro abierto. Bueno, no hemos tenido rechazo. El único reclamo que ha tenido el sector fabril es que no, cuidado que suban la edad de 58 a 60 años. No queremos, nosotros queremos jubilarnos lo antes posible. No. Se mantiene. Por tanto, esto está generando consensos. Esta mañana me sorprendió la Central Obrera Departamental de Cochabamba y digo, ya, pero esto es lo que nos sirve. Ojalá, deseo, de que tanto trabajadores manuales, o sea, de las centrales obreras, como médicos, como nosotros los docentes universitarios, podamos unirnos en un proyecto de todos nosotros, porque jubilados, porque este es un proyecto de los y para los trabajadores, seamos intelectuales o manuales, en definitiva este es de nuestro interés, ese es nuestro dinero, nosotros tenemos que lograr unas rentas, pero son dignas, ¿no? O sea, unas rentas dignas. Entonces, creo que no son el milagro, y las fuentes de financiamiento no son imposibles. Pedir que al que lo está manejando, y hemos visto 8%, mejorar compensación de cotizaciones, limitar a los 90 años, es decir, racionalidad es lo que estamos pidiendo, y la tenemos que pelear. Yo la próxima semana estoy en la Asamblea Legislativa porque soy parte de la comisión. Voy a estar debatiendo con los diputados, senadores. Ojalá nos entiendan porque esos caballeros también se van a jubilar, incluidos ministros. Ellos creen que el cargo es eterno y que lo que les dura por siempre. Ojalá todos entendamos, pero de no ser así, trabajemos en ese sentido. Si se puede mejorar algo, ver algo, perfecto. Yo voy a estar encantado como esta mañana.